minutos. Agradecemos que venga, que nos visite, que podamos conversar en un mes de abril, recordando un abril pero del año 2002, recordando ese golpe de Estado y también pues cómo fue visto dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar otra vez en BTV y poder conversar estas cosas que son historia de Venezuela, definitivamente. Y que a 10 años, pues, ya se ve de otra manera y desde otro punto de vista y se analizan otros. Claro, uno está acostumbrado a leer historia y no a ser protagonista en la historia. Eso por ahí que hay que comenzar de abril, que es una historia que la podemos contar porque la vivimos directamente. Y yo estaba, en aquel entonces era el comandante de la escuadra, que prácticamente es el comandante de la flota nacional, ¿no? Junto con guardacosta, que era otra parte. Y de alguna manera fueron eventos que se fueron desarrollando donde lo más importante que se veía eran las multitudes de personas, tanto de uno a otro lado, ¿no? Por supuesto que siempre estaba imperando la cordura, en ambos sentidos, en el aspecto de que no eran a encontrarse, como ocurrió el 11 de abril. Y se desarrollaron una cantidad de eventos en los cuales yo siempre digo, ¿no?, que la participación de la Fuerza Armada después, cuando ya había pasado casi todo esto, a fin de tarde, que fue cuando empezaron en los diferentes componentes a pronunciarse, que es lo que llamaban pronunciamientos, bueno, trajo un proceso de indisciplina, así es como yo lo veo, que degeneró prácticamente en una conducta que no tenía que haber ocurrido bajo ningún aspecto en la Fuerza Armada, sobre todo cuando el pilar fundamental de la Fuerza Armada es la obediencia, la disciplina, la subordinación. Esos tres elementos fallaron. ¿A qué atribuye la indisciplina de ese momento? Yo atribuyo la indisciplina de ese momento, yo creo que fue un problema de consistencia, de liderazgo interno. Se deformó el concepto de cómo se venía trabajando en el rol social de la Fuerza Armada. Yo siempre he manejado la tesis histórica de cuál ha sido el rol social de la Fuerza Armada en cualquier lado del mundo, donde es un cuerpo organizado y que tiene la obligación de ayudar al país a desarrollarse en todos los aspectos. En ese momento eso no se entendió el Plan Bolívar 2000, no se entendió el Plan Pescar, no se entendió qué se estaba ocurriendo. Y algo bien importante que era que una empresa para nosotros que era, como decir, la empresa símbolo de muchas cosas, que era PDVSA, era la primera que estaba indisciplinada en todo esto. Una cuestión que siempre había sido muy recta, muy obediente y trabajadora en su cuestión de petróleo, pues saltó a la calle y mal guiada por líderes que lo que hicieron fue deformar todo un proceso y bueno, se fueron al campo de la violencia y generó pues en todo lo que nosotros conocemos. Por supuesto que la Fuerza Armada, que es lo que más me molestaba a mí de lo que yo estaba viendo, era que se empezaron a comportar dentro de la Fuerza Armada como si fueran jueces. Yo escuchaba a personeros de aquel entonces, los líderes de ese momento, cómo hablaban refiriendo al presidente de que tenían que entregarse, tenía que irse incluso, y lo hacían culpable de cuestiones sin ni siquiera hablar de juicio, y el aparato legal no existía. O sea, la desobediencia, la indisciplina. Habían fracturas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2002 que generaron esa indisciplina. Mira, el problema está en que casi siempre una de las excusas, entre comillas, que se buscaba, y yo creo que venía de las alas políticas, era el decir, bueno, ¿cómo es posible que un teniente coronel va a ser el comandante general, ¿no? O sea, colocaban al presidente como si estuviera activo en ese momento y olvidaron de que era el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Esa figura constitucional fue la que se irrespetó en todo momento. Incluso trataron de llevar esa figura a lo que llaman la jerarquía militar como estamento, como si fuera una persona que él fue teniente coronel en un momento y llegó a cumplir, pero la actividad política de ser presidente de la República le da otra connotación, que era comandante jefe de la Fuerza Armada. Eso no se entendía para algunas personas, o a lo mejor se malentendía para los interesados en que se malentendiera. Eso provocó parte de la indisciplina. Jefes que empezaban a hacer cosas que uno
ni se las explicaba que nunca habían tenido unas conductas similares, o a lo mejor la habían fingido, y empezaron, yo lo veía a todos en el Plan Bolívar 2000, cuando hablaban con el presidente, y la manera como tan educado, cómo planteaban las exposiciones, y era tan contradictorio esos generales, esos almirantes, en ese momento con el comportamiento del 11 de abril, que para mí me resultaban que no eran ni coherentes ni racionales en su acción. Usted llegó a decir en un momento, en una entrevista, que esos golpistas no estaban preparados para un 12 y 13 de abril. ¿Mantiene? Ellos pensaron que se había desenvuelto todo nada más el día 11 de abril y estaban listos. Pero faltaba algo más, faltaba que ya Venezuela había cambiado. Y eso no entendieron eso. Ellos no entendieron de que ni Chávez era un Pérez Jiménez, ni Chávez era un Juan Vicente Gómez, ni Chávez era un dictador, como lo quisieron dibujar, y a veces lo intentan seguir dibujando. Es un presidente elegido constitucionalmente, un presidente que introdujo una cantidad de ideas novedosas, entre ellas reformar la Carta Fundamental, la Constitución, con la magnífica novedad de que fue una carta aprobada por todos nosotros antes, en un referéndum, palabra que no existía entre nosotros, que era la participación. Esa cantidad de variables introdujeron en una cuestión de que Venezuela estaba cambiando y sigue cambiando. Esas variables. Por completo, por completo. Y subestimaron algo más importante, que era la humildad del presidente. El carácter humilde del presidente lo subestimaron. Porque yo recuerdo cuando el presidente nos reunía a nosotros, y claro, la ventaja de tener un presidente que te conoce y te llama por tu nombre, te permite una familiaridad en el hablar. Y yo entendía, y lo comenté en varias oportunidades, bueno, cuando un presidente de Acción Democrática gobernaba, llamaba a su compañero de Acción Democrática a gobernar. Cuando era de COPEI, llamaba a sus compañeros de COPEI. Bueno, el presidente, cuando fue a gobernar, ¿a quién llamó? A muchos de sus compañeros de la Fuerza Armada a hacer gobierno también. Y yo creo que se perdió una oportunidad increíble antes del 11 de abril de hacer una cantidad de cambios y mejoras bien interesantes dentro de ese pensamiento militar, que después, con el desarrollo, fueron las generaciones de nosotros que venían al relevo, las que sí entendieron ese proceso y están cambiando el pensamiento, están haciendo una Fuerza Armada más a lo venezolano y menos a la imitación. Eso es iba. muy importante. Marcadas diferencias que pueden haber entre un antes y un después de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tomando como referencia abril de 2002. El pensamiento. El pensamiento militar es más pensamiento social, es un pensamiento más integrado del pueblo, no es aislado. Ahora, estas Fuerzas Armadas, a pesar de que nosotros siempre hemos hecho lo que llaman las acciones cívicas, se convirtió en ya más que todo una mayor participación. Fíjate de que el sentimiento mismo de crear lo que llaman las milicias, lo que se conoce como las milicias, que no es nada más y nada menos que el manejo de la reserva. Que fue muy criticado en su momento. Sí, claro, es la reserva, pero fíjate cómo este proceso fue tan interesante que fue capaz de tumbar la antipática idea de la recluta militar para existir un voluntariado. ¿Y qué es la milicia? Es un voluntariado, es la necesidad de yo como ciudadano, como reserva natural de un país, decir en qué puedo ser útil en una contingencia. Y de eso se trata precisamente el estar en una milicia y prepararse para una milicia. Fíjate, por ejemplo, un ejemplo tan sencillo que digo yo. Se va la electricidad, supongamos que sea en Caracas. El caos del tráfico que se forma es increíble. Esa milicia debe estar preparada también. Tú estás en tus labores normales, pero con una preparación que tú recibes, tú eres capaz de coadyuvar a que se restablezca y que no sea caos eso, porque precisamente tú podrías ayudar a esa participación en esa cuestión, por supuesto, entrenado y adiestrado para eso. Esa es una. La otra es una calamidad de una inundación. Imagínate cuando llueve y se vienen abajo ese poco de rancho. Tanta gente que son ingenieros, que son técnicos, indudablemente que con un proceso de preparación y adecuación de ese proceso miliciano, tú vas a presentarte a un sitio a colaborar, y ahí está el rol social de cada uno de nosotros. Ahí está verdaderamente el sentido de humanidad, y en estos días de Semana Santa vale bien decir lo que significa el sentido de humanidad y la humildad, ¿verdad? Entonces yo creo que las Fuerzas Armadas de hoy son unas Fuerzas Armadas identificadas por completo con lo que está pasando, y por eso es que cuando muchas veces se dicen la Fuerza Armada, y dicen algunas personas, y chavistas, lo que te quiere decir es que las Fuerzas Armadas están
dentro de un nuevo pensamiento, adaptado definitivamente a una filosofía nueva, que no es una filosofía de politicismo, es un estilo de pensar de comunidad, de sociedad, de ciudadanía, y eso, nosotros estamos muy alejados a esa cantidad de cosas, y es lo que a veces el presidente ha señalado, y perdóname que estoy medio encadenado, en el sentido de que a veces las Fuerzas Armadas están como en una cúpula. Eso es lo que te quiere decir. Un día se reventó esa cúpula. Y para quienes pueden decir que lo están viendo, a lo mejor no están de acuerdo con lo que usted está opinando con respecto a la Fuerza Armada